Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Nos encontramos una vez más para caminar de la mano del legado de nuestro querido Papa Emérito. Hoy quiero hablar de lo importante que somos cada uno de nosotros para Dios, lo importante que es nuestra respuesta como católicos a esta situación que estamos viviendo. La Iglesia es esposa de Cristo. Él ha querido hacerse uno con nosotros, hacerse uno contigo, hacerse uno conmigo. Pero a semejanza de cómo es la unión entre hombre y mujer, que es fructífera, que engendra vida nueva, de la misma manera nosotros como Iglesia, como esposa de Cristo, estamos llamados a la maternidad espiritual. Es decir, la gracia que Dios nos da no es simplemente un privilegio para llegar algún día al cielo o un privilegio para arreglar mis asuntos y vivir mejor yo. No, el bien que Dios nos da a través de su encarnación, de su vida, de su muerte y de su resurrección es para la humanidad entera. Y nosotros como católicos somos el puente que une a la humanidad y a Cristo. Cristo nos une con el Padre, nos da su Espíritu, pero con la resurrección todo lo humano ha sido unido a Cristo, pero para dar fruto en abundancia, para toda la humanidad. Recordaba yo en estos días que me pidieron una charla sobre mi relación con Dios en tiempos de crisis, lo que le pasó a Jonás. Dios le pide que vaya a Nínive y que llame a la conversión a los ninivitas, porque si no, Nínive será destruida. Siempre estas acciones de Dios no son un castigo. Nos dirá el Papa Benedicto XVI que es como un padre que abraza con fuerza a un niñito que se está cruzando de la calle y no lo deja moverse. De alguna manera esas son las acciones de Dios con las que nos quiere proteger. Sin embargo, lo que Dios siempre quiere no es la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso Dios eligió a Jonás para que le hiciera a los ninivitas este llamado a la conversión. Primero, es bien interesante que Dios no lo hace desde el cielo a gritos, sino que siempre este llamado a la conversión lo hace a través de los hombres. Siempre mendiga que un hombre, que una mujer le digan sí. Y es solamente a través de este sí que Dios puede actuar. Dios no es un mago con poderes así desde el cielo en donde puede detener el coronavirus o dejar el coronavirus o hacer cosas así como un mago sin tener nada que ver con nuestra vida personal. Nuestra respuesta a la gracia es indispensable para que Dios pueda actuar en el mundo. Así lo ha querido Él, porque Él es humilde y porque ha querido llamar al ser humano a ser su interlocutor, su corredentor. Entonces Jonás no quiere ser este mediador entre Dios y Nínive. ¿Por qué? Él más adelante lo dirá. Porque él sabe que Dios es misericordioso, que Él no quiere castigar y que entonces él, Jonás, va a quedar mal. ¿Y qué hace Jonás? Huye de Dios como si se pudiera. Entonces se monta en una barca y empieza a haber una gran tormenta. Las personas que estaban en la barca se preocupan, empiezan a rezarle cada uno a su Dios y de repente deciden echar suertes a ver por culpa de quién está sucediendo esta tormenta. O más bien diríamos, ¿para quién es este llamado tan fuerte? Y resulta que el elegido es Jonás. Entonces le preguntan, ¿quién es tu Dios? ¿Qué es lo que te pasa? Y Jonás reconoce que es por su falta de respuesta a Dios que toda la barca está en peligro y les pide que lo echen al mar porque reconoce que el llamado es para él. Lo echan al mar y como sabemos, una ballena se lo tragará. Y aquí Jonás se convierte también en imagen de Cristo, porque son 3 días y 3 noches que pasa dentro de la ballena. Cristo ha querido
caminar el camino de la conversión con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios que clama desde las alturas y exige conversión. Él mismo es el que realiza este camino para que sea realizable para nosotros, para que nosotros lo podamos seguir. De manera que Jonás es imagen de Cristo, es imagen de ese Cristo que se hace uno con nuestro no, para vencerlo con su sí, que nos ofrece constantemente, incesantemente, cada día, cada segundo, hasta el fin del mundo, a través de los sacramentos. En los sacramentos tenemos acceso a este sí, que es el que vence nuestro no. Dios no nos llama ya a que nosotros desde abajo pronunciemos un sí. Él lo que pide es justamente lo contrario, la fe que está unida a la verdad. Entonces, a los 3 días, la ballena expulsará a Jonás y Jonás va y hace el llamado a la conversión a los ninivitas. Y el relato es hermoso porque el mismo rey decide vestirse de sayal y hacer un ayuno y volverse a Dios. Estas situaciones límite que estamos viviendo como humanidad, todas estas dificultades, pueden que sean para una sola persona que no está respondiendo a Dios, o al menos un puñado de ellas. Dios no habla así en masa. Dios siempre va al individuo y a través del individuo es que Él derrama su gracia. Sabemos por la historia que en épocas de San Francisco el Papa tuvo una visión en donde San Francisco sostenía a toda la iglesia. De manera que estos discursos de que Dios lo que quiere es hablarle a esta humanidad perdida y a estos pecadores, a ver si dejan sus caminos y sus ídolos, puede ser diferente. ¿Qué tal si a quienes está llamando Dios es justamente a los católicos? Porque Dios elige, pero siempre pensando en otros a quienes nos va a enviar. De manera que empecemos a preguntarnos, ¿cuál es la conversión que Dios me pide a mí? Dejemos de pensar en los demás, dejemos de pensar en los supuestos pecadores de los que a veces nos sentimos mejores y empecemos a concentrarnos en qué es lo que Dios me dice a mí. A mí me parece, por ejemplo, impresionante que Dios haya permitido que las iglesias estén cerradas y que no podamos recibir la comunión de manera personal. En su libro Camino Pascual, el Papa habla y nos advierte de que la rutina puede dañar nuestra vida eucarística. ¿En qué medida no nos habíamos tal vez acostumbrado a que yo voy a misa pero no me convierto? Pero en realidad Dios no tiene espacio en mi vida. Yo salgo de la misa y mi vida yo la controlo, yo la rijo, está llena de mis visiones, de mis expectativas. Entonces, Dios tiene todo el derecho de llamarme a una conversión, de llamarme a una vida más profunda en la Eucaristía, a una liturgia eucarística que afecte mi vida y que se convierta en una liturgia de la vida, porque si no, pues cada comunión que yo recibo sin conversión, pues es algo que se pone en mi contra. Y como Dios es un buen padre, puede detener ese camino y salvarme de esa manera de recibir la Eucaristía de manera incorrecta, sin suficiente fe, sin suficiente contrición, sin creerme realmente pecador, porque es que a veces el cristianismo nos sirve para que nos sintamos pecadores delante de Dios y para que busquemos su gracia, porque solamente en ella está la salvación del mundo, sino que nos sentimos muy capaces, muy buenos, muy bien logrados y queremos convertir a todo el mundo a nuestro alrededor porque ellos son los que están mal. Entonces Dios puede frenar este camino hacia la perdición y de alguna manera permitir que todo se detenga y que podamos realmente profundizar y revisar y discernir cómo estaba yo viviendo mi vida eucarística, cómo es mi mirada a los demás,
¿He utilizado el cristianismo para sentirme a lo mejor que los demás, para juzgarlos? Porque lo primero que caracteriza al santo es que no juzga a nadie, ni siquiera a sí mismo. ¿Cuánto juicio hay en nosotros los católicos? Y entonces, ¿cómo puedo yo, creyéndome mejor, ir a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo que es ofrecida a los pecadores? Eso por una parte. Luego quería yo leerles un pasaje de Marcos 5:24, en donde justamente vemos estas llamadas de Dios a la fe. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. En Lucas 8:43 habla también de la situación de la mujer de esta manera. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto y al punto se le paró el flujo de sangre. Entonces estamos viendo que la fe no es esto de creer que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Esta mujer tiene una situación existencial que la hacen realmente depender totalmente de Dios. Reconocer, primero, que está ella mal, que ella tiene una enfermedad. Segundo, fíjense que ella ha hecho todo lo posible por salvarse. Ha gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Ha contratado todos los médicos posibles. Y eso no le ha servido. Entonces, de alguna manera, en este momento de crisis, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el ser humano no tiene fe por sí mismo, necesita la gracia de la fe. Y esta fe, por lo general, está tejida de acontecimientos, de circunstancias que Dios permite y que con la fuerza del Espíritu Santo me van a convencer del pecado y me van a convencer de la gracia, me van a dar la esperanza en donde realmente la esperanza está. Entonces, ¿qué es lo que permite el momento límite? Que eso humano en lo que yo me estaba apoyando ya no me sirva de nada y yo tenga que buscar algo que no viene de mí, que no viene de ninguna persona, sino que solamente viene de Dios. Solamente con esa actitud es que realmente tocamos a Cristo. Porque fíjense que le seguía un gran gentío que le oprimía, dice Marcos 5:24. Y los mismos discípulos le dicen a Jesús: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Entonces, ¿quién es el que lo toca? El que reconoce que hay dentro algo que necesita ser curado. El que reconoce que soy impotente ante esta enfermedad, ante esta situación, ante este mal que yo traigo. Y tercero, busco refugio en un tú que me sostiene. Me entrego en manos de este tú que es Dios. Esos son como los 3 momentos de la fe que Dios día a día siempre está profundizando.
Entonces, esta es la actitud de las personas morales y buenas que lo único que hacen es pensar en lo mal que están los demás. Yo creo que ahí falta mucha luz del Espíritu Santo para descubrir que el mal está en mí, así como está en todos. ¿Por qué? ¿Qué es el mal? El mal es la privación del bien, la privación del amor. Y todos, absolutamente todos, con el pecado original que heredamos, nacemos alienados del amor, es decir, habiendo perdido la santidad original. Cristo lo revela constantemente. Cuando vemos a Cristo golpeado, con la corona de espinas, completamente desfigurado, flagelado, maltratado, despojado, dice Pilatos: he aquí al hombre. Yo realmente reconozco que ese Cristo que está ahí, que ese Cristo crucificado, completamente alienado, sintiendo la distancia con el Padre, sintiendo el total desprecio, soledad. Yo cuando veo esa imagen me veo a mí, me identifico con Él, me doy cuenta que Él me está revelando que esa es su esposa al que Él en ese misterio maravilloso está tomando como suya. Me doy cuenta que es un misterio esponsal en donde Cristo me está revelando realmente quién soy, o creo que ese es un sufrimiento de Él, allá el sufrimiento de Cristo. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Cristo en la cruz nos muestra la situación de toda la humanidad, menos la Santísima Virgen y de cada uno de nosotros. Entonces fíjense en la parábola del buen samaritano en Lucas 10:30, dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Entonces nos dirá el Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret que los padres vieron la parábola en la perspectiva de la historia universal. El hombre que yace medio muerto y saqueado al borde del camino no es imagen de Adán, del hombre en general, que ha caído en manos de unos ladrones. ¿No es cierto que la criatura hombre ha sido alienado, maltratado, explotado a lo largo de toda la historia? La teología medieval interpretó despojado y golpeado hasta quedar medio muerto y lo relacionaron con la doble dimensión de la alienación del hombre. Los dos tipos de daño que pesan sobre la humanidad: despojado del esplendor de la gracia sobrenatural recibida como don y herido en su naturaleza. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. Entonces, fíjense que la hemorroísa pues tiene una convicción de que lo que tiene le quedó grande, de que no hay nadie, ni siquiera ella misma, que pueda hacer algo por ella. Y trató muchísimo, pero Dios con su misericordia, porque ahí está la misericordia, ahí está el perdón de Dios. El perdón de Dios es la curación de toda mentira que se encuentra detrás de todo pecado, dirá el Papa Benedicto XVI. Entonces fíjense que con todas esas circunstancias que duraron 12 años, esta mujer se fue recibiendo la gracia de la fe, se fue convenciendo de que lo que ella tiene es algo grave y de que ella no puede salvarse a sí misma. 12 años de purificación, 12 años de recibir el perdón, porque es que ahí ya ella está siendo objeto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios consiste en que nos cura de la mentira, en que nos retorna a la verdad. Entonces ella, desde que empezó con este tratamiento, ya estaba siendo objeto de la misericordia de Dios. Y así podemos ver en nuestra vida cuántos años dura uno para darse cuenta de que yo no soy la buena, la víctima, la sacrificada, la leal. No, sino que yo también estoy alienada del amor, de que yo estoy llena de egoísmo,
de que yo tengo defectos de carácter, de que yo no soy tan bonita como pretendo ser, de que siempre estoy buscando una buena opinión en los demás, de que siempre estoy buscando mi propia gloria, de que ando creyendo que yo tengo la solución para la vida de los demás, que no me siento impotente ante las enfermedades de las demás, no, yo soy la chacha que les puedo ayudar. Entonces, ¿cuántos años no le toca a Dios luchar contra nuestra resistencia, contra esas ganas de ser como Dios por mí misma, contra Dios, autosuficiente, autónoma? Entonces sigo leyendo la parábola del buen samaritano en Lucas 10:31. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Esta parábola Jesús la dice respondiendo a la pregunta de un doctor de la ley que le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En Lucas 10:25. Y que cuando Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le pregunta: bueno, pero entonces ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde él le contesta con esta parábola. Dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret: el hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. Esto ya lo había leído. El sacerdote y el levita pasan de largo. Dice: de culturas y religiones no viene salvación alguna. Es decir, de religiones como un culto, de normas y de leyes y de ritos. Porque en realidad la religión católica es el encuentro con la persona de Cristo, con la persona de Cristo en donde nos encontramos con toda la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es más, es la religión en donde Dios se hace hombre para hacernos Dios. Entonces, pues no es cualquier religión como otra. El samaritano solo puede ser imagen de Jesucristo. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero y el lejano, se ha puesto en camino para hacerse cargo de su criatura maltratada. Hace rato que se puso en camino para hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios no tiene ilusiones de que no estemos en estas condiciones, de que no estemos mal, de que nosotros lo único que podemos contestar a ese diálogo del amor que Él inició con Adán y Eva, lo que contestamos es no. Esa es nuestra respuesta, o esa fue nuestra respuesta. Y todo el que sea suficientemente honesto con el Espíritu Santo puede identificarse con esto que estoy diciendo. Todos estamos alienados del amor, de manera que Dios no permite estas cosas, estas crisis, estos momentos límites, como tratando de que, bueno, a ver, ¿ahora sí vas a ser el bueno? Porque realmente eso no funcionó. Todo el Antiguo Testamento es el fracaso del hombre en su intento por responder a Dios. Todo el Antiguo Testamento es un relato del fracaso del hombre en decirle sí a Dios. Pero es la promesa de que Dios se iba a hacer cargo de este no. Entonces Dios no está esperando sí, ni está esperando que el hombre ahora sea pues otro diferente al que nos está relatando Dios mismo a través de Cristo en esta parábola. Justamente el Nuevo Testamento no es una alianza como la del Antiguo, en donde al hombre se le pedía responder, y entonces Dios como que disminuía las exigencias porque pues el hombre tiene el corazón de piedra y no podía esperar otra cosa. Pero está la promesa de esto, que Dios mismo para nosotros es el extranjero y el lejano que se ha puesto en camino para hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios no se venga, Dios no castiga, todo lo permite para hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios el lejano en Jesucristo se convierte en prójimo. Fíjense, cuando yo leo esto,
bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto. ¿No es la descripción de Cristo en su pasión y en su muerte? Es exactamente la descripción, porque como decíamos desde la mirada del Papa Benedicto XVI, la cruz es el momento en que Cristo desciende en nuestra miseria, se hace cargo de nuestra miseria, pero no mandándonos unas gracias desde el cielo para que seamos más morales. No, tomando nuestra miseria, nuestra alienación, que tiene su mayor expresión en la muerte. Y hasta allá descendió Cristo para hacerse nuestro prójimo, para hacerse uno como nosotros, de manera que todos los asesinos, toda la maldad, todas nuestras miserias tienen espacio en Cristo desde el momento en que culminó su obra de la encarnación en el acontecimiento pascual. Ya ahí Dios tomó a todo el hombre hasta el fin de los tiempos. No es que ahora hay una maldad peor y entonces volvimos a crucificar a Cristo, como dicen algunos, y entonces Dios está muy bravo y muy iracundo y entonces nos va a castigar. No, Dios ya se convirtió en prójimo, quiere decir que se hizo uno con todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra hasta el fin de los tiempos. Y no es que lo volvamos a crucificar, es que la crucifixión es ese momento donde Él se hace cargo, una vez y para siempre. Y no solamente se quedó con eso, nuestro Dios, este Dios tan calumniado de Padre iracundo castigador, ese acontecimiento pascual que realizó de manera cruenta en el Gólgota, se actualiza en cada Eucaristía, está presente en cada hostia, hasta el fin de los tiempos. Ahí está la Trinidad, hasta el fin de los tiempos, haciéndose cargo de nosotros, no en las alturas esperando a ver si se conmueve con nuestros ruegos. Eso es una calumnia. Dios no es así. No está esperando a ver si nuestros sacrificios le bastan. El sacrificio lo hizo Él mismo. Él no es el Dios de los aztecas que necesitaba sacrificios de hombres y ofrendas perfectas para ver si se calma y les manda la buena cosecha. Ese no es el Dios de los cristianos. Cura con aceite y vino nuestras heridas hasta el fin de los tiempos, cualquier herida de cualquier tamaño. Ese aceite y vino, dice el Papa, es imagen del don salvífico de los sacramentos. Los sacramentos los tenemos. Él ya se está haciendo cargo. Él no es sordo. Y nos lleva a la posada, la iglesia en la que dispone que nos cuiden y donde anticipa lo necesario para costear esos cuidados. Va a costear esos cuidados con su cuerpo y con su sangre, haciendo presente el acontecimiento pascual para que su esposa, en todos los días de su vida hasta el fin del mundo, pueda beneficiarse, pueda entregarse de nuevo a Cristo, entregarle su enfermedad, su alienación, sus conflictos, sus temores, sus errores, sus fracasos, sus desconfianzas, su no. Todo, absolutamente todo, tiene cabida en Cristo. Y Él todo lo vence, pero solo Él lo puede vencer. Yo no puedo ser mi salvadora. Tratamos de salvarnos con la mente, tratando de disociarnos de nuestras heridas, tratando de solucionar por nuestra cuenta la falta de amor en nuestras familias, en nosotros mismos. Pero Dios, de manera paciente, mediante el Espíritu Santo, nos convence en relación al pecado, nos convence del tamaño de nuestra herida, de lo terrible que nos pasó. Y dice así el Papa en Jesús de Nazaret: todos estamos alienados, alejados del amor, que es la esencia del esplendor sobrenatural del cual hemos sido despojados. Yo, como criatura caída, no puedo producir el amor. Lo único que puedo es unirme al amor que es Cristo. Por eso el cristianismo es una persona a la que me uno. Es el amor hecho hombre. Es el amor que me alimenta y que me acoge en la Eucaristía. El amor no es una forma de hacer las cosas, no es una forma de tratar a los demás. El amor puede ser mandado porque nos es dado.
El amor es una persona que me devuelve un esplendor sobrenatural. Restablece sobre todo mi dimensión divina, la relación con Dios. Yo rompí con la relación con Dios y no puedo curarme de eso. No hay psicología que me alcance, porque hoy en día la psicología es la diosa, ¿no? La diosa de conseguir la armonía entre los hombres y entre el hombre y consigo mismo. La diosa, el nuevo ídolo. No, la psicología es una herramienta para ver cómo se manifiesta esta enfermedad, pero la psicología no cura al hombre. La falta de amor se cura con amor. El no se cura con el sí. Toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada, o sea, transformada en Cristo. Acto seguido, cada uno debe convertirse en samaritano, seguir a Cristo, no mis estrategias intelectuales y morales. Como dirá Benedicto, que no me cansaré de repetirlo, se empieza a ser cristiano no por una buena idea ni por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, con el acontecimiento pascual que se quedó en la tierra hasta el fin del mundo. Seguir a Cristo y hacerse como Él. Entonces viviremos rectamente. Entonces amaremos de modo apropiado, cuando seamos semejantes a Él, que nos amó primero y que nos ama primero a cada instante. Por eso la fe es escucha, por eso la fe es pausa, por eso la fe es discernimiento, es calma, es ver, es hacerse tierra para la semilla, es disponerse a que Dios pueda manifestarse a través de mí. Entonces, llevémosle a Cristo todas estas estrategias con las que tratamos de salvarnos. Dejémonos amar, encontrémoslo a Él donde está. El Espíritu Santo unió todo lo que hace parte de mi vida con Cristo en una unión indisoluble. Ahora, depende de mí. Quiero vivir mi soledad, mi impotencia, mi incapacidad, mis miedos, mi angustia, como algo mío que tengo que solucionar con mis excelentes pericias mentales. ¿O quiero encontrar ahí mismo, en ese lugar, en eso que es no Dios, en eso que es no amor, en eso que es privación? Quiero encontrarme con este acontecimiento maravilloso de que Dios ahora habita. Ahí donde había no mi pueblo, ahora es el pueblo del Dios vivo. Respondamos a esta llamada de conversión, porque si nosotros no llenamos nuestra vida de Cristo, le estaremos entregando a los demás nuestras rabias, nuestros orgullos, nuestros defectos de carácter. Y el mundo no necesita nuestras cantaletas y nuestros juicios. El mundo necesita hombres de fe, hombres muy pequeños, dispuestos a dejar que Dios nos cure con su amor. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Mi amor.